Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 En el barco de los piratas de Magatama, la cabaña de Naruto, la linterna en la cabaña de Naruto proyectaba sombras parpadeantes que bailaban sobre las tablas de madera, iluminando la inquietante pieza central de su mesa. La cabeza cortada de Idan, apoyada en medio de una dispersión de mapas y cuencos de ramen terminados que Ulti le había servido. Los ojos morados de Idan, sin parpadear y llenos de furia fría, estaban fijos en Naruto. Sabes, esto es bastante grosero, incluso para ti, Uzumaki, dijo Idan con voz áspera y áspera. Me estás poniendo como un grotesco centro de mesa. Y no creas que no me he dado cuenta de que no me has dado té. Naruto se recostó en su silla, con una leve sonrisa burlona en sus labios. Té. Eres la cabeza de mi mesa, Idan. Y, francamente, tus quejas se están volviendo pesadas. Se cruzó de brazos, con la mirada fija. Ambos sabemos que la tortura es inútil contigo. Disfrutas del dolor, ¿verdad? La sonrisa torcida de Idan se ensanchó, su mirada firme. Oh, me hieres, Uzumaki. Pero tienes razón. El dolor es solo un paso hacia la iluminación en nombre de Hashin-sama. Y si no fuera por una pregunta candente, ya estaría intentando arrancarte la cabeza de un mordisco, incluso en este estado. Naruto arqueó una ceja, con un destello de curiosidad en sus ojos azules. ¿Y qué pregunta profunda podría impedir que un lunático inmortal como tú intentara cometer un sacrilegio en mi barco? El aroma, si se oídan, entrecerrando los ojos. El inconfundible aroma de la bendición de Hashin te impregna. Este no es, pero ahí está. ¿Cómo puede un hereje como tú portar la bendición de mi señor? Naruto se burló, pasándose una mano por su pelo rubio y puntiagudo. Aroma. Idan, estás delirando. Aprendí a mejorar mi olfato hace años, como el clan Inuzuka, para compensar la falta de chakra en este mundo, antes de descubrir cómo percibir la fuerza vital y el haki de las personas con chakra. No tengo ningún olor a tu supuesto, Hashin. La sonrisa de Idan se transformó en algo más feroz. Tonto. La bendición no es para que tu nariz mortal la perciba. Solo pueden percibirla quienes se han sometido a los rituales sagrados de Hashin. Naruto se burló, pero antes de que pudiera replicar, una melodía tenue y etérea recorrió la cabina, haciéndose más nítida con cada segundo que pasaba. El caracol transpondedor sobre la mesa cobró vida con un crujido al tiempo que una voz alegre y emocionada llenaba el aire, llamando a sus fans. Espera, esto es bueno, dijo Naruto con una sonrisa, inclinándose más cerca del caracol. Arabasta. Rain Base, cenas de lluvia, las tenues y humeantes luces de Rain Dinners proyectaban largas sombras sobre la mesa circular donde estaba sentado Musasabi. Su máscara blanca contrastaba desconcertantemente con la opulenta decoración del casino. Frente a él, una mujer se desmoronaba visiblemente. Sus grandes ojos azules reflejaban la tenue luz de las velas, fijada en la máscara con profundo terror. Musasabi la observaba en un silencio gélido, con su propia expresión enmascarada, indescifrable. El tintineo distante de vasos y risas provenientes del casino parecían un mundo aparte del silencio gélido que envolvía la mesa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, un movimiento preciso y deliberado, su voz, un murmullo bajo y suave que atravesaba el ruido ambiental con precisión quirúrgica. Sé que recuerdas esta máscara, Nico Robin, afirmó Musasabi con una fría afirmación. Vio que su mandíbula se tensaba, un sutil temblor en sus rasgos, por lo demás serenos. El silencio se prolongó, un peso palpable se asentó entre ellos, profundizando el cambio de poder. Entonces ladeó la cabeza, un gesto que, ajeno a la intención depredadora de su mirada, podría haberse confundido con curiosidad. ¿Cómo te ha tratado Baroque Works? Su voz carecía de calidez, una pregunta engañosamente casual que era un juicio velado. La última vez que me viste fue hace 4 años, cuando te hablé de Baroque Works el día de tu 24º cumpleaños.
Para mí, fue menos que eso, alrededor de un año. Dejó que la disonancia temporal persistiera, otra capa de inquietud que el arqueólogo debía desentrañar. Antes de que Robin pudiera formular una respuesta, con la mente aturdida por las implicaciones de su declaración y la visión de la máscara que creía no volver a ver, Musasabi continuó, su tono se volvió más agudo, la amenaza sedosa ahora innegable. Necesito que me lleves con el señor. La señorita Olsundai. Su respuesta fue una respiración entrecortada, un susurro de desafío ante el peso aplastante de su presencia. Me niego, declaró Nico Robin, con una voz apenas audible, pero con un innegable temblor de miedo. Sus grandes y atormentados ojos azules albergaban una chispa de desesperada resistencia. La risa baja de Musasabi fue un sonido escalofriante, carente de calidez, que resonó incongruentemente en el opulento casino. La máscara ocultaba cualquier atisbo de sonrisa, pero su diversión era palpable en la sutil inclinación de cabeza, en la confianza depredadora que irradiaba. Así que, dijo arrastrando las palabras, su voz, una caricia sedosa que le provocó escalofríos en la espalda a Robin, la adolescente por la que tantas veces intervine, finalmente encontró la fuerza para desafiarme. Se inclinó hacia adelante, su rostro enmascarado incómodamente cerca. Robin sintió la fuerza de su voluntad presionándola, una presión sofocante que le dolía hasta los huesos. Intentó invocar los poderes de su fruta del diablo, conjurar una barrera, actuar, pero sus extremidades eran de plomo. Su mente, un torbellino de terror, no ofrecía ningún pensamiento coherente. Era como si su sola mirada la hubiera paralizado, desmantelando sus defensas capa a capa. Ese desafío es, de hecho, demasiado, continuó Musasabi, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo que resonaba con el peso de una amenaza tácita. Vio el destello de las cenizas de Ohara en sus ojos, los fantasmas de su pasado aflorando a la superficie. Has presenciado personalmente el genocidio de Ohara y aún planeas hacer esto. La mención casual de la tragedia, pronunciada con calculada crueldad, la hizo estremecer. Su mirada se endureció, y la diversión se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una determinación gélida que no admitía discusión. Este país, dijo, con su voz ahora un gruñido bajo y amenazante que parecía vibrar hasta los cimientos de Rheindieners, no merece un destino peor que Ohara, Nico Robin. El silencio opresivo en el salón del casino se hizo más denso, roto solo por la respiración entrecortada de Robin. Musasabi se levantó lentamente de su silla, con movimientos fluidos y pausados. Miró a Nico Robin, cuya mirada aterrorizada seguía fija en él, como una frágil muñeca atrapada en una trampa invisible. He enviado a alguien para matarte, declaró Musasabi, con un susurro tranquilo y desapasionado que transmitía más amenaza que cualquier grito. Robin se quedó sin aliento, y un jadeo silencioso escapó de sus labios. Y aún no ha decidido qué hacer con mis instrucciones. Musasabi hizo una pausa, dejando que la insinuación se apoderara de él con una cruel incertidumbre. Probablemente intentará matarte primero cuando se dé cuenta de que puedes leer los poneglyphs, como él. Otra pausa, su rostro enmascarado era ilegible. Pero preveo que al final te perdonará la vida. Sin embargo, es su decisión. Con esa escalofriante declaración, Musasabi se giró. Su mirada recorrió la opulenta extensión de Rheindieners, hasta posarse en la figura de Crocodile, que se acercaba. La capa del señor de la guerra, cubierta de arena, se arremolinaba a su alrededor y su gancho dorado brillaba siniestramente. La habitual impaciencia de Crocodile se dibujó en su rostro marcado por las cicatrices al acercarse a la mesa, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Oh, mira eso, el señor. O vino solo a verme, dijo Musasabi antes de caminar hacia él con paso mesurado y seguro, interceptando al señor de la guerra antes de que pudiera alcanzar a Robin. No te preocupes, dijo Musasabi, con la voz penetrante por el zumbido del casino, pero con un tono que solo Crocodile podía oír. No interferiré con el proyecto Utopía. Observó un leve destello de sorpresa en la fría mirada de Crocodile, que disimuló rápidamente. Pero estaré observando. Musasabi se inclinó ligeramente, su rostro enmascarado a centímetros del de Crocodile, y su voz se redujo a un susurro innegablemente amenazante. Y por favor, no la mates. He invertido demasiado en su supervivencia. No me gusta desperdiciar recursos. Señaló sutilmente a Nico Robin, que aún estaba paralizada. Mientras los ojos de Crocodile se entrecerraban aún más, preparando una réplica mordaz, Musasabi se movió.
Con un movimiento demasiado rápido para que la mayoría lo siguiera, levantó el borde inferior de su máscara lo justo para revelar sus propios ojos. Eran de un escarlata intenso y sorprendente, y en su interior, 3 tomoe negros giraban lenta y hipnóticamente. La mirada de Crocodile se cruzó con ellos, y su expresión endurecida vaciló. Sus ojos se quedaron vidriosos por un breve instante, un destello de confusión vacía, antes de asentir bruscamente, casi robótico, y se dio la vuelta, alejándose sin decir una palabra más, con su capa cubierta de arena ondeando con una inusual calma. Musasabi se colocó la máscara con suavidad, completando de nuevo la fachada indescifrable. Una suave risa, desprovista de toda calidez, se le escapó al volver la mirada hacia Nico Robin, quien había presenciado el silencioso e inquietante intercambio con ojos abiertos e incrédulos. La miró con una expresión que ella, tiempo atrás, podría haber confundido con cariño. Recuerdo la vez que intentaste quitarme la máscara, reflexionó, recuperando su voz baja y suave. Solo para descubrir otra máscara debajo. Aprendí esto del mejor. Desde una mesa cercana, donde un caracol transpondedor olvidado yacía entre vasos desechados, se desplegó una nota suave y pura. Sus ojos de cerámica parpadearon al abrirse, brillando con una luz inesperada. Entonces, otro caracol en un mostrador lejano repitió el sonido, y su propia luz se sumó a la extraña iluminación. Uno a uno, como despertados por una llamada silenciosa, todos los caracoles transpondedores de Rain Diners, Rain Base, Arabasta, Grand Line y el mundo entero se conmovieron. Sus innumerables ojos se abrieron, proyectando una suave y etérea luminiscencia sobre los rostros sorprendidos de jugadores y personal. Las conversaciones se convirtieron en un silencio confuso antes de que sonrisas emocionadas se dibujaran en sus rostros. Entonces, cada caracol transpondedor comenzó a tararear una melodía. Lo que comenzó como una única y delicada melodía del primer caracol se transformó rápidamente en un coro armonioso, un sonido etéreo que parecía integrarse en la esencia misma del opulento y humeante casino, eclipsando momentáneamente el tintineo de las monedas y las risas nerviosas. Las voces unidas, amplificadas por su número, parecían transportar a los oyentes lejos del oasis del desierto. La cabeza enmascarada de Musasabi se inclinó apenas una fracción de pulgada, la única señal que registró del anómalo suceso. Los ojos abiertos y aterrorizados de Robin también reflejaban una creciente perplejidad. El repentino y hermoso sonido contrastaba marcadamente con el terror previo. La cabeza enmascarada de Musasabi se inclinó aún más, apenas una fracción de pulgada, al tiempo que la voz de Uta resonaba a su alrededor. Sintió una leve punzada de culpa, un atisbo de emoción que reprimió rápidamente. Este es un paso necesario, pensó con una convicción fría e inquebrantable. Luego salió de Rain Diners hacia las calles de Rain Base antes de hacer una señal con la mano y desaparecer en un instante. Elegía, desde el punto de vista de Uta, el mundo se reducía a la canción que brotaba de sus labios y los recuerdos que le daban vida. Recuerdo aquel día que jugamos juntos junto al mar, solos tú y yo, las palabras evocaron una fugaz imagen bañada por el sol en su mente. Sus propias manitas chapoteando en las olas de Fosa Village, el sonido de la risa profunda de una imponente figura pelirroja resonando a su lado. Aún así, ese aroma océano parece desvanecerse cada día que pasa, se desvanece, casi podía oler la sal y sentir el calor del hogar, una sensación tan vívida por un instante antes de que comenzara a retroceder como la marea. Así que cantó una vieja canción familiar, espero que la conozcas. El recuerdo se trasladó a una hoguera en una orilla sin nombre, el aire se llenó del canto bullicioso y desafinado de los piratas pelirrojos, mientras una versión más joven de ella intentaba enseñarles las notas con paciencia. Su voz se fortaleció con convicción, cada nota se volvió más precisa e inquebrantable. Cantaré para llamarte de vuelta, necesito que lo oigas, necesito que creas en algo allá afuera, más allá del mar abierto. Su mente se elevó con la melodía, visualizando el vasto cielo estrellado visto desde la cubierta del Red Force, un recuerdo imbuido de una sensación de infinitas posibilidades. Hay un viento que agita mis alas, que siempre me llama, llamándome hacia el cielo abierto. Su voz se elevó, alcanzando un tono que reflejaba la ascensión lírica, una expresión pura de esperanza. A través de su mirada desenfocada, apenas registró un destello de movimiento en el borde de su visión. Era Gordon, lo supo, de pie, parcialmente oculto por un arco de ruido, con una expresión completamente cautivada. La observación fue fugaz. Su atención regresó de inmediato al tapiz de sonido y memoria que tejía para el mundo.
Recuerdo una sonrisa inquebrantable y segura de sí misma, invencible, la sonrisa tranquila y segura de Shanks, la forma en que le arrugaba las comisuras de los ojos, se materializó en su mente, tan clara y real. Ahora se esconde tras las olas rompientes en la orilla, sin embargo, veo más, cantaré cada palabra y cada nota, nunca la olvidaré porque, sé que salió de ti, las notas fluían de un lugar de profunda familiaridad, una melodía específica y privada que había tarareado tantas veces, una melodía justo entre ellos. Hice todo lo posible por oírlo, tratando de creer en tú y yo dándonos una última despedida. El recuerdo se agudizó en una imagen dolorosa. La fuerza roja alejándose, su propia pequeña figura saludando desde la orilla, haciéndose cada vez más pequeña hasta convertirse en una mota. Su voz resonó con una claridad poderosa y desesperada. Te veré saludando, tratando de creerlo, quiero creerlo, que tu canción ahora es mi canción, a través de tu voz seguiré, el orgulloso símbolo de la bandera de los piratas del pelo rojo, audaz contra un cielo azul infinito, llenó su visión, representando la ambición desbordante de los sueños de infancia que habían expresado en voz alta bajo ese mismo cielo. Necesito que lo oigas, necesito que creas en algo allá afuera, más allá del mar abierto, a la luz de las estrellas. Las notas eran sostenidas, puras e inquebrantables, un testimonio de su fe. Intento creerlo, creo que un día nos volveremos a encontrar, y continuaremos en este mundo de ensueño, en el amanecer resplandeciente despertaremos una vez más. Por un momento, su voz tembló al borde de romperse, mientras los recuerdos idílicos comenzaron a torcerse y corromperse. Luego se rompieron por completo. La hermosa imagen fue consumida por rugientes llamas carmesí que devoraban a Elegía. La fuerza roja se convirtió en una silueta oscura e indiferente contra el infierno, alejándose. Su propio cuerpo pequeño se agitaba, gritando sus nombres hasta que le dolía la garganta, con la vista nublada por una mezcla acre de humo y lágrimas. Sintió la sensación fantasmal de los brazos de Gordon, en una desesperada y restrictiva, que la apartaba del muelle mientras luchaba por alcanzar el barco que se alejaba, mientras su mundo entero se consumía con su traición. El sonido de sus propios gritos del pasado resonó en sus oídos, un contrapunto silencioso y horroroso a la canción que aún tenía que terminar. Sus notas cantadas se volvieron agudas, casi quebradizas, al forzarlas a través del recuerdo. A la luz de las estrellas, tratando de creerlo, la imagen de ese ardiente abandono quedó grabada tras sus párpados, una cicatriz permanente en su corazón, pero su voz se elevó, una afirmación contundente ante la aterradora visión. Que un día nos volveremos a encontrar, y continuaremos en este mundo de ensueño, en el amanecer resplandeciente despertaremos una vez más. Las últimas palabras fueron pronunciadas con una fuerza cruda y desesperada. Cada sílaba era un paso deliberado y doloroso que la alejaba de las llamas de su pasado. Mientras la nota final y vibrante se perdía en el aire marino, dejó escapar un suspiro tembloroso. Abrió los ojos de golpe, desorbitados y desenfocados, con el horror residual del último recuerdo aún aferrado a ella como un sudario. Se obligó a serenar sus rasgos, enderezando los hombros mientras su mirada se aclaraba lentamente, concentrándose en el presente. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios mientras respiraba hondo para tranquilizarse y se dirigía al caracol transpondedor con una voz notablemente tranquila. Gracias, por escuchar, dijo, recuperando un rastro de su timidez habitual. Soy Uta, y me despido por ahora. Espero volver a compartir mis canciones con ustedes muy pronto. Con un último clic, la transmisión terminó. El silencio que invadió el escenario vacío fue inmenso, interrumpido solo por el lejano graznido de las gaviotas. La tensión finalmente abandonó sus hombros y respiró hondo y temblorosamente el aire marino. La fuerza que la había sostenido durante la actuación se desvaneció en un instante. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas, respirando con dificultad por el esfuerzo emocional. Un único y lento aplauso resonó en el arco derrumbado detrás de ella. Girándose, esperaba ver a Gordon, pero abrió mucho los ojos. De pie junto a su cuerpo inconsciente, había una figura encapuchada con una máscara blanca. Tú, susurró, con una mezcla de asombro y reconocimiento. Tú eres quien me dio este caracol transpondedor de transmisión. Sí, Uta, dijo la figura encapuchada. Su voz, con una certeza fría e inquebrantable, atravesó el aire silencioso al extenderle una mano enguantada. La máscara permaneció impasible, sin revelar emoción alguna.
Uta contempló su mano extendida y luego la máscara indescifrable. El corazón le latía con fuerza en el pecho, con una mezcla de incredulidad y una esperanza desesperada y floreciente. Al extender la mano, sus dedos temblaron ligeramente al tomarla, agarrándola con firmeza. Él la ayudó a ponerse de pie con facilidad. ¿Por qué me das eso?, susurró, su voz apenas audible por el latido de sus oídos. ¿Quién eres? Tu mayor fan, respondió la figura. Su voz era un murmullo bajo y suave con un toque de calidez, pero impregnado de una extraña e inquietante convicción. ¿Te gustaría empezar una nueva era, Uta? Mientras sus palabras flotaban en el aire, la figura se congeló brevemente, con el rostro enmascarado ligeramente ladeado, como si escuchara a alguien que solo él podía ver. Murmuró en voz baja. Ya veo, así que todo va como antes. Arabasta será un lugar muy peligroso esta semana. En el barco de los piratas de Magatama, Naruto permanecía en su camarote, contemplando la cabeza cercenada de Hidan, que había apoyado bruscamente sobre la pequeña mesa de madera. Los ojos morados del jacinista llevaban entrecerrados con disgusto los últimos minutos, mientras la canción de Uta se alejaba del caracol transpondedor que Naruto había estado escuchando. Horrible canción, roncó la voz incorpórea de Hidan al terminar la transmisión, con su grotesco rostro torcido en una mueca de desprecio. Absolutamente atroz. Hashin-sama exigiría un sacrificio de sangre solo para limpiar el aire de esa basura empalagosa. Naruto simplemente levantó una ceja, con una leve sonrisa burlona dibujada en sus labios, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. ¿Tú crees?, dijo Naruto con tono ligero. Tiene una voz encantadora, y la letra es preciosa. Hizo una pausa, con una expresión pensativa en su rostro. Comparada con las sesiones de rap de Killer B, callarse la boca. La sonrisa juguetona de Naruto se desvaneció, reemplazada por una mirada fría que dirigió a Hidan. ¿Sabes? Para ser solo una cabeza, sigues siendo increíblemente molesto. Se apartó del marco de la puerta, bajando la voz a un tono bajo y peligroso. Una palabra más sobre su canción, y te juro que encontraré el tarro de pepinillos más grande de este barco, lo llenaré de agua salada y podrás disfrutar del resto del viaje a Arabasta encurtido como un experimento olvidado. El grotesco rostro de Hidan se retorció, no de miedo, sino con un brillo extraño, casi ansioso, en sus ojos morados. TCH. Como si me importaran tus amenazas vacías, Uzumaki. Soltó una risita seca y áspera. Además, no puedes deshacerte de mí tan fácilmente. El aroma de Hashin-sama todavía te sigue pegado, ¿sabes? Débil, pero ahí está. Te tiene en la mira. Naruto frunció el ceño, con un destello de inquietud en su rostro a pesar suyo. Se pasó una mano por su pelo rubio y puntiagudo. ¿Sigues con eso? Antes de que Hidan pudiera replicar, una repentina conmoción estalló fuera de la cabina. Gritos fuertes e indignados, el inconfundible golpe sordo de algo pesado al golpear la cubierta, seguido de un sonido claramente gomoso que Naruto empezaba a asociar con problemas. Suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. No te atrevas a caerte de esa mesa, le advirtió Naruto a Hidan, señalando con un dedo severo la cabeza cercenada antes de darse la vuelta para irse. Me encargaré de ti luego. Al salir a cubierta, Naruto se encontró con una escena que rápidamente se le hacía familiar. Ulti y Pei-Chuan estaban de brazos cruzados, con la mirada fija en un sonriente Luffy, quien, sin ninguna sutileza, estaba a medio camino dentro de la despensa del barco, rebuscando con entusiasmo entre sus provisiones con un brazo elástico. Más abajo en cubierta, Yamato y Tama estaban en medio de una sesión de entrenamiento. Los ojos de Naruto siguieron brevemente los movimientos de Tama. Su postura era más firme ahora, sus golpes y estocadas más precisos, y los shurikens que lanzaba giraban por el aire con renovada confianza, clavándose en los blancos de práctica que Yamato había preparado. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Naruto. Su shuriken jutsu era definitivamente mucho mejor que antes. Tendría que acordarse de elogiarla más tarde. Pero primero, la invasora de la despensa. La atención de Naruto se desvió entonces de las disputas internas de su tripulación al barco que los seguía de cerca. El Going Merry, con su distintivo mascarón de oveja, se mantenía a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para distinguir las figuras en cubierta. Zoro estaba apoyado en la barandilla, con los brazos cruzados, una expresión estoica que no ocultaba del todo la timidez en su único ojo visible.
Sanji, siempre caballero, saludó cortésmente con la mano, aunque el ligero rubor en sus mejillas sugería que sabía que probablemente estaban tentando a la suerte. La mirada de Naruto pasó de Luffy a Peichuan, con una ceja arqueada en un gesto interrogativo. Peichuan comenzó con voz tranquila pero firme. Estabas de guardia. ¿Cómo se te escabulló? Peichuan tuvo la decencia de parecer ligeramente nervioso, con su habitual expresión estoica quebrada. Cambió de postura, evitando la mirada directa de Naruto. Estaba distraído, capitán, admitió con un gruñido bajo. Ulti se burló a su lado. ¿Distraído? ¿Por qué? ¿Un pez brillante? Era la canción, murmuró Peichuan, con la mirada fija en el caracol transpondedor que seguía en la cubierta, ahora en silencio. La que estaba sonando. Uta, su voz, se quedó en silencio, incapaz de articular bien el efecto que la música le había causado, pero la implicación era clara. Estaba tan cautivado por la melodía transmitida a través del mar que el ladrón de despensas de goma había pasado completamente desapercibido. Naruto lo miró fijamente un instante y luego dejó escapar un lento suspiro, con una leve sonrisa burlona en sus labios. No podía culparlo del todo. Había sido una canción hermosa. Volvió a concentrarse en el problema inmediato. Luffy, gritó Naruto, con una voz sorprendentemente tranquila a pesar de la exasperación subyacente. ¿Podrías tú y tu estómago bajar de mi barco, por favor? La cabeza de Luffy salió de la despensa, con un trozo de carne seca asomando de su boca y sus mejillas cómicamente hinchadas. Parpadeó mirando a Naruto, y luego su rostro se arrugó en una expresión de absoluta desesperación. Pero Naruto gimió, con la voz apagada por la comida. Nos hemos quedado sin carne. Y todo lo demás. Nos moriremos de hambre. Saltó hacia Naruto, agitando dramáticamente sus extremidades elásticas. Por favor. Solo un poco más. Para mi tripulación. Naruto frunció aún más el ceño y frunció el ceño. Luffy, esta es la tercera vez en 5 días que tengo que reabastecer tu barco después de que se quedaron sin comida. Se pellizcó el puente de la nariz. ¿Cómo logras comer tanto? Antes de que Luffy pudiera lanzar otra súplica, Ulti se acercó sigilosamente a Naruto, con un susurro bajo y conspirador. Capitán, siseó, con la mirada fija en el Going Merry, si toma más, no nos sobrará comida para el resto del viaje a Arabasta. Ya estamos justos. El ceño fruncido de Naruto se acentuó. Pasó la mirada del rostro preocupado de Ulti al suplicante de Luffy, y luego volvió al Going Merry, donde Zoro y Sanji miraban fijamente a cualquier parte menos a él. Volvió a suspirar, un sonido de resignación pura y sin adulterar. De acuerdo, Luffy, dijo Naruto con voz firme. El trato es el siguiente. Tú y tu tripulación vayan a pescar algo. Atrapen un rey del mar, luchen con un calamar gigante, me da igual. Pero traigan algo sustancioso. Entonces, y solo entonces, consideraré darles más comida de nuestra despensa. El rostro de Luffy se iluminó por un momento, luego se ensombreció al darse cuenta de la situación. Pescar. Pero qué aburrimiento. Naruto no le dio oportunidad de discutir más. Con una patada rápida y certera al trasero de Luffy, lo envió volando del barco de los piratas Magatama. Luffy voló por los aires con un grito de sorpresa antes de aterrizar con un golpe sordo en la cubierta del Going Merry, ante los gritos de sorpresa de su propia tripulación. Negando con la cabeza, Naruto volvió a concentrarse en su tripulación. Se acercó a Tama, que practicaba diligentemente sus lanzamientos de shuriken contra un blanco improvisado que Yamato había colocado en el mástil. Sus movimientos eran mucho mejores, su puntería más precisa y su forma más segura. Tama, comenzó Naruto, con un tono más suave. Se agachó a su... Tama, comenzó Naruto, con un tono más suave. Se agachó a su altura. ¿Me dijiste que no te dijo que usarías un arco? ¿Como arma? Los ojos violetas de Tama se iluminaron al instante, y una amplia y ansiosa sonrisa se extendió por su rostro. ¿Sí? No dijo que mi chakra funcionaría bien con él, y que yo podría golpear. Antes de que Tama pudiera terminar su emocionada explicación, el kanabo de Yamato se balanceó hacia abajo, no con toda su fuerza, pero lo suficiente para hacer que Tama cayera de espaldas en la cubierta con un sorprendido uff. Yamato estaba de pie junto a ella, con Takeru apoyado en su hombro, con un brillo severo pero orgulloso en sus ojos naranjas. Eso, Tama-chan, declaró Yamato, con una sonrisa en los labios, es parte de tu entrenamiento.
Siempre prepárate para esquivar, incluso cuando estés distraída. Sobre todo cuando estés distraída. Marineford, los pasillos estériles de Marineford zumbaban con una eficiencia silenciosa y exasperante que siempre parecía poner de mal humor a Musasabi. Tanto orden, tanta adherencia inútil al protocolo. Todo esto ignora los hilos que voy moviendo lentamente, pensó Musasabi mientras se encontraba frente a un capitán de la marina, nervioso. Su uniforme estaba impecablemente planchado, pero sus ojos se movían como una rata atrapada bajo la mirada inquebrantable y enmascarada de Musasabi. Me pregunto qué estará haciendo mi otra mitad ahora mismo. El almirante de flota Sengoku espera resultados, capitán, declaró Musasabi con voz monótona, sin inflexión, pero cada palabra tenía el innegable peso de una guillotina. Golpeó con un dedo enguantado uno de los informes. La oficina de investigación de la Marina está bajo mi jurisdicción temporal hasta que un nuevo director me reemplace, y estas discrepancias se están volviendo tediosas. Ladeó la cabeza. La máscara blanca hacía que el gesto resultara profundamente inquietante. Por ejemplo, bajó la voz, con un tono cortante que hizo estremecer al capitán, explícame exactamente por qué se permitió que Vira cayera en manos del ejército revolucionario. Sé que Cyberpol fracasó allí, pero nuestras fuerzas también cayeron allí. El capitán tragó saliva con dificultad, con la nuez subiendo y bajando frenéticamente mientras se ajustaba el cuello. Contraalmirante Musasabi, señor, estamos haciendo todo lo posible. La situación en el East Blue es inestable. Volátil, repitió Musasabi, con una palabra cargada de desprecio mientras pensaba. Volátil significa oportunidad, idiota. Son demasiado ineptos para aprovechar la oportunidad. O simplemente la han gestionado mal. He revisado la información más reciente de Logeto. Tomó otro informe, recorriéndolo con abierta indiferencia. El capitán Smoker abandonó su puesto. Persiguiendo a un pirata novato, nada menos. Y esto fue después de que informara haber avistado a Monkey D. Dragon, el revolucionario, en las cercanías. Musasabi dejó que el informe volviera a la mesa. Un acto de incompetencia flagrante, o quizás, algo más. El capitán palideció visiblemente. Señor, el capitán Smoker es un marine dedicado. Creía que el pirata Luffy de sombrero de paja representaba una amenaza inmediata una amenaza que eclipsó el imperativo de informar con precisión sobre la presencia del criminal más buscado del mundo. Lo interrumpió Musasabi, con una voz aún inquietantemente tranquila, la quietud de un depredador antes del ataque. Estos marines, tan fácilmente distraídos por las llamas más pequeñas mientras ignoran el árbol humeante, capaz de quemar un bosque entero. Perfecto. El almirante de flota Sengoku requerirá una explicación más convincente. Asegúrese de que el capitán Smoker comprenda la gravedad de sus acciones a su regreso. O su sustituto lo hará, le dijo Musasabi con un gesto de desdén. Y la ira de Sengoku, bien dirigida, será una herramienta más para mí. Sin esperar respuesta, Musasabi se giró, con su capa ondeando ligeramente, mientras pensaba, todos son unos necios y aduladores. Pero este gobierno mundial, esta estructura monolítica de orden santurrón, está lista para lo que necesito. Construyen su escenario para la guerra de los mejores, y yo seré el director oculto, moviendo todos los hilos, manipulando a todos los actores de cada bando hasta que su gran tragedia me permita obtener la victoria final. Tras un rato deambulando, sacó un caracol transpondedor blanco de un bolsillo interior, con su caparazón intrincadamente tallado. Con un gesto del pulgar, lo activó. Los ojos del caracol parpadearon, abriéndose, imitando su propia intensidad enmascarada antes de que sus rasgos cambiaran, reflejando el rostro de su otro yo. Los preparativos en Arabasta, comenzó Musasabi con un murmullo bajo, el susurro de un conspirador contra el telón de fondo de un mundo que se desmoronaba, están avanzando como se esperaba. Gritó, y su voz resonó en el pasillo vacío y estéril de Marineford. Su otro yo, cuya intensidad enmascarada imitaba la suya, asintió, sus rasgos cambiando en el caparazón del caracol. No hay nada fuera de orden, solo espero a que llegue Zetsu Negro. Eso era de esperarse, murmuró antes de sentir a alguien detrás de él. ¿Con quién está hablando? Contraalmirante Musasabi. Una voz familiar, lenta como la melaza, llegó desde detrás de él. Una ola de luz, increíblemente brillante, inundó el pasillo vacío, cegándolo momentáneamente. El cuerpo de Musasabi se tensó, reconociendo la peculiar distorsión del espacio y el aura que la acompañaba.
Oh, así que así fue como sucedió, pensó, con un destello de diversión sombría cruzando su mente, mientras la intrincada danza del destino y los eventos predeterminados se desarrollaban ante él. Sosteniendo el caracol transpondedor, Musasabi lo bajó con cuidado. Sus ojos de cerámica reflejaban la intensidad indescifrable tras su máscara. Solo estoy buscando un informe como director temporal de la Oficina de Investigación de la Marina, Almirante Kizaru, declaró con un murmullo bajo y suave, sin inflexión. También estoy investigando el reciente incidente de seguridad ocurrido en Egead. ¿Ya has estado allí? He oído que eras muy cercano a nuestro estimado Dr. Vegapunk. Cuando la expresión perpleja de Kizaru se asentó, Musasabi hizo una señal sutil, casi imperceptible, con la mano bajo su capa, entrelazando su chakra con una facilidad experta. Una onda de energía invisible fluyó hacia afuera, directamente hacia el almirante. Kizaru parpadeó, y su mirada, siempre aburrida, se iluminó con un destello de leve sorpresa. Me siento un poco raro, dijo arrastrando las palabras, mientras una mano, sin prisa, se rascaba distraídamente la barbilla. El genjutsu, a pesar de su potencia, apenas rozó su peculiarmente, sin lograr afianzarse. Musasabi tensó la mandíbula. Soltó un suspiro débil, casi imperceptible. Con una gracia deliberada y mesurada, retiró con sumo cuidado un fragmento de su máscara blanca, revelando un único ojo escarlata sorprendentemente intenso. En sus profundidades, 3 tomos negros giraban lenta y hipnóticamente, fijándose directamente en la expresión aún perpleja de Kizaru. Por un instante fugaz, los ojos del almirante se abrieron de par en par, un destello de confusión antes de extinguirse bruscamente, sus rasgos se relajaron cuando el genjutsu finalmente se apoderó de su mente antes de que volvieran a la normalidad al colocarse la máscara. Siento que quiero irme de viaje, dijo Kizaru lentamente, y dejar Marineford. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del pasillo. El rostro enmascarado de Musasabi permaneció impasible. Observó a Kizaru partir y luego se dirigió a su otro yo en el caracol transpondedor. Se va a Arabasta. Los ojos del caracol simularon una expresión pensativa antes de que llegara la respuesta, matizada por el crujido de la conexión. Ah, ya veo, así que por eso Kizaru se involucró allí, dijo la otra mitad. Estoy en elegía ahora mismo. Hubo una breve pausa, un silencioso reconocimiento entre ellos. La voz de Musasabi bajó un poco, volviéndose más concentrada. Uta, así es. Manténla alejada del Todd Música hasta que llegue el momento. Arabasta. Nanohana, el implacable sol de Arabasta caía a plomo, abrazando la ciudad portuaria de Nanohana. Ace, encaramado en silencio sobre un tejado desmoronado y abrazado por el sol, observaba el caos que se desataba abajo. Su mirada, aguda y perspicaz, se fijó en la fuente, un barco pirata de diseño grotesco, que se mecía cerca de la orilla. Su mascarón de proa, un tosco hocico de cerdo, sobresalía desafiante, mientras que una cola de cerdo rizada adornaba su popa. La bandera pirata, ondeando en la árida brisa, lucía una bandera pirata con una nariz de cerdo cómicamente descomunal y una hoja solitaria que brotaba de su corona. Un insulto, pensó Ace, para cualquier pirata que se precie. Los gritos resonaron en el aire cuando una horda de estos piratas cerdos se desparramó por las calles arenosas, levantando columnas de polvo con sus pesadas botas. Abrieron paso a través del mercado, dispersando a los aterrorizados civiles como gacelas asustadas. El miedo, una entidad palpable, se apoderó de la ciudad, haciendo vibrar el aire. Entonces, se hizo un silencio, antinatural e inmediato. Todas las miradas se dirigieron hacia arriba, atraídas por una presencia imponente en lo alto de un imponente edificio. Sir Cocodrilo, una figura de gélida calma, observaba el caos que reinaba abajo. Su esbelta silueta, acentuada por el largo abrigo oscuro que vestía, mantenía una quietud inquietante. Es Cocodrilo. Una voz de mujer, mezcla de asombro y alivio, rompió el repentino silencio. Está aquí. Está aquí para salvarnos. Un gruñido de incredulidad brotó del gordo y narizonero capitán pirata, con el pelo gris erizado y los ojos pequeños y brillantes entrecerrados. Levantó un machete reluciente. El arma reflejaba la intensa luz del sol. Cocodrilo, uno de los 7 señores de la guerra, se burló, con una mueca de desprecio que distorsionaba sus rasgos ya porcinos. Su abrigo púrpura de capitán, antaño opulento, ahora parecía llamativo entre el polvo.
La voz de Cocodrilo, una profunda resonancia que atravesaba el silencio, descendió desde su elevada posición. Tranquilos, campesinos ignorantes. Ordenó, con palabras cargadas de desdén. Solo vine a su patético pueblito por la cabeza de ese pirata. Un suspiro colectivo de adoración recorrió a la multitud. ¡Qué valiente es!, exclamó una mujer con voz entrecortada. Y modesto, intervino un hombre con voz reverente. Viene a salvarnos y no se atribuirá ningún mérito. Un aplauso para Cocodrilo. Cocodrilo, la deidad guardiana de Arabasta. Gritó otro. Cocodrilo, el rey del desierto. Se alzó un coro de voces, presentándolo como un salvador. Una risa gutural, cuaha, escapó de los labios de Crocodile, un sonido carente de alegría. Ustedes, campesinos, pueden llamarme como quieran. Pero ustedes, piratas, deberían haberse mantenido fuera de este país. Ahora van a pagar por ello. Oye, protestó un pirata cerdo desgarbado, con la voz quebrada. Creo que nos estás subestimando un poco. No pueden enfrentarse a todos nosotros. Gritó otro, con la voz teñida de bravuconería nerviosa. Es cierto. Rugió el capitán, con el rostro enrojecido. Solo eres un perro del gobierno. ¿Quién te crees que eres para hacerte el héroe? Sin decir otra palabra, Crocodile se lanzó desde el tejado y un proyectil oscuro cayó hacia los desprevenidos piratas que estaban abajo. ¡Jala! ¡Qué idiota! Se rió el capitán pirata, con sus ojos pequeños y brillantes brillando con malicia. Perfecto para practicar el tiro al blanco. Si lo eliminamos, todos los Veli de este pueblo serán nuestros. El cocodrilo aterrizó con un golpe sordo e inquietante en el corazón de la tripulación pirata. Shunk, 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 shunk. Los sonidos del acero cayendo llenaron el aire mientras 5 espadas diferentes perforaban su forma simultáneamente. Ace observó, frunciendo levemente el ceño. Aficionados, pensó. Jar, jar, jar. La risa del capitán resonó, llena de triunfo. Ahora solo quedan 6 señores de la guerra. Pero Cocodrilo permaneció impasible, una estatua de indiferencia. Ningún atisbo de dolor empañó sus rasgos. Solo un profundo aburrimiento brilló en sus ojos. Lentamente, levantó el gancho dorado que le servía de mano izquierda. Su brillo metálico reflejaba la cruda luz del desierto. El haki de observación de Ace le picó. Sintió un cambio en el aire, un poder puro a punto de desatarse, pero se sentía, contundente, casi lento. No era la agudeza de alguien constantemente llevado al límite. Un señor de la guerra, sí, pero uno que quizás se había acomodado demasiado. Un viento feroz estalló, azotando las calles. El cielo azul y despejado se rindió repentinamente ante un torbellino de arena, arrancado del mismísimo suelo de la ciudad desierta. Envolvió a Crocodile y a los desconcertados piratas, formando un pequeño tornado furioso que los desaparecía momentáneamente de la vista. Los civiles, siguiendo sabiamente la advertencia de Crocodile, permanecieron pegados al suelo, con el rostro hundido en los brazos. La tormenta de arena aullaba, una sinfonía de destrucción. Cuando la arena finalmente retrocedió, volviendo a su estado habitual, Crocodile se alzó triunfante, con su garfio aún suspendido sobre su cabeza. A sus pies, el cuerpo del capitán cerdo yacía despatarrado, una cáscara grotesca. El pirata, antes gordo, ahora no era más que un esqueleto, con sus huesos grotescamente envueltos en una capa de piel cerosa y reseca. La expresión grabada en su rostro esquelético era de horror puro. «Soy un pirata de otra raza, cerdo», gruñó Cocodrilo, con una voz grave y depredadora dirigida al capitán sin vida y a su tripulación petrificada. Con un gesto desdeñoso de la mano, recogió el tesoro de los piratas y desapareció en la bruma brillante y calurosa del desierto. Al levantarse de sus posiciones postradas, los ciudadanos vieron que su héroe, Cocodrilo, los había librado una vez más del peligro. Una oleada de adulación inundó a la multitud, y sus voces se alzaron en un coro ensordecedor. «Cocodrilo. Cocodrilo. Cocodrilo». Los vítores aún resonaban cuando un grupo de soldados llegó, con su emblema real blasonado en sus túnicas, y finalmente marcharon hacia la ciudad, con sus rostros marcados por una cansada determinación. «Parece que se ocupó del asunto antes que nosotros», suspiró el capitán, mientras su mirada recorría la escena. Ace observó el intercambio, y se formó una idea desdeñosa.
A pesar de todos sus elogios, la victoria de Crocodile se sintió menos como una demostración de gran poder y más como una simple limpieza. Efectiva, pero nada imponente para alguien que se enfrentaba a verdaderos monstruos a diario. Suspiró, con el polvo grumoso en la lengua. ¿Cuánto falta para que llegue Luffy? Un pensamiento fugaz cruzó su mente, un destello de distracción momentánea. O incluso Naruto, ya que estamos. Negó con la cabeza, apartando el pensamiento. No hay tiempo para cavilaciones sobre travesías imposibles. Tengo un trabajo que hacer. Sé que estás en este país, profe, pensó Ace con veneno mientras recorría las calles en busca de cualquier señal del traidor. Arabasta, Aluvarna. Palacio Real, el gran salón del Palacio Real de Aluvarna, típicamente un bastión de solemne silencio, ahora bullía con la silenciosa urgencia de los soldados que regresaban. El rey Nefertari Cobra, sentado en su ornamentado trono, sintió el peso familiar de su corona arreciarse a medida que los exploradores avanzaban con dificultad por el gran arco. Su cabello oscuro y rizado, reflejo de los antiguos faraones, enmarcaba un rostro marcado por las sutiles líneas de las angustias de un reino, mientras que su barba negra, pulcramente recortada, acentuaba una mandíbula regia, aunque cansada. Los observó acercarse. Sus uniformes, cubiertos de arena, contrastaban marcadamente con la reluciente piedra pulida del suelo del palacio. Parece que siempre va un paso por delante de nosotros, reflexionó King Cobra en voz alta. La resignación cansada en su voz era un leve susurro en el espacio cavernoso. Ya conocía el informe antes de que se presentara formalmente, un patrón que le resultaba inquietantemente familiar. Chaka, el capitán de las fuerzas del rey, avanzó a grandes zancadas. Su piel oscura brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la lámpara del palacio. Su cabello negro, salvaje e indómito, enmarcaba una nariz ancha, dándole el aire feroz y vigilante de un perro del desierto. Se arrodilló y su voz era un susurro. Para cuando llegamos, ya nos habíamos encargado de los piratas. Las palabras, aunque pronunciadas con un distanciamiento profesional, contenían un leve trasfondo de frustración. El rey Cobra asintió lentamente, dejando escapar un suave suspiro, un pequeño alivio de la tensión constante que lo atenazaba. Ya veo, pero mientras los ciudadanos estén a salvo, no hay de qué preocuparse, decidió, recuperando su habitual calidez en la voz. Crocodile ha sido de gran ayuda. Estamos en deuda con él. Yendo feliz, oigan, sombrero de paja. Echen el ancla un segundo. Tenemos asuntos que tratar antes de que lleguemos a Arabasta. Gritó desde el otro barco. Sanji estiró el cuello, asomándose por encima de la barandilla. El cigarrillo casi se le cae de los labios al ver que sus ojos se convertían en corazones. Dos hermosas damas. Exclamó Sanji, con una pierna como un fideo extendiéndose mientras giraban un baile de amor. Es un milagro del mar. Naruto lo ignoró y sonrió con naturalidad. Por lo que he oído sobre ese cocodrilo del Nuevo Mundo, empezó. El Nuevo Mundo. Exclamó Vivi, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Eres del Nuevo Mundo. No exactamente, aclaró Naruto, rascándose la nuca. Pero he vivido allí los últimos 6 o 7 años. Pero estos chicos, señaló a sus compañeros, también son del Nuevo Mundo. Bien, ancla. Ladró Nami, recuperándose rápidamente. Zoro y Usopp se apresuraron a obedecer. En cuanto subieron a cubierta, Ulti, la chica de los llamativos cuernos de toro y la máscara rosa, se puso las manos en las caderas y miró a Luffy con furia. Oye, si te metes en mi despensa otra vez, te haré el submarino. Luffy simplemente parpadeó y luego sonrió. Qué rica está tu comida. Ulti se quedó paralizada un instante, con un extraño rubor subiendo por su cuello antes de negar con la cabeza furiosamente. La mano de Zoro descansaba sobre sus empuñaduras, entrecerrando su único ojo mientras la observaba. No dijo nada, pero un tenso silencio se formó entre ellos. Peichuan, el hombre corpulento con la máscara semitransparente, imitó la postura de Zoro, con su propia mano cerca del gran Kabutoari en su cintura. Baroque Works, comenzó Vivi de nuevo, captando la atención de todos. En la cima están el señor Zero, el presidente, y su vicepresidenta, la señora Olsundai. Debajo de ellos hay 5 agentes oficiales, generalmente acompañados por una compañera. Continuó su explicación, describiendo la estructura de la organización. Veamos, 200.800, murmuró Usopp, con el rostro pálido. 2.000.
Gritó Chopper, temblando. 2000. Gritó Usopp, con los ojos abiertos por el horror. Naruto escuchó atentamente, con expresión tranquila y analítica. Una organización con un líder reservado y agentes de élite en parejas. Parece similar a Katsuki, que siempre van en parejas. Vivi giró la cabeza hacia él, con la expresión endurecida. Los estás subestimando. Estás subestimando a Crocodile. Baroque Works se ha infiltrado en todos los niveles de mi país. Son despiadados, y el señor. O es un señor de la guerra por algo. No puedes ignorarlos sin más. Ulti se burló ruidosamente, dio un paso adelante y señaló con el pulgar a su capitán. El capitán aquí presente luchó contra Kaido y dio una buena batalla, incluso si perdió al final. Un señor de la guerra en el paraíso no es nada para él. Sanji observó cómo Vivi se paralizaba al oír el nombre, con el rostro pálido. El resto de los sombreros de paja, sin embargo, observaban con expresión desorientada. Naruto dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por el pelo. Si hubiera estado en mi máximo poder, habría podido matar a Kaido con facilidad. Estás mintiendo, Sanji escuchó decir a Vivi, aún pálido. Procesó la información antes de preguntar. Peleaste con un Yonko. Y de todos los Yonko, Kaido. Naruto simplemente asintió. También conocí al viejo Barba Blanca. Me ofreció un lugar en su tripulación. Hizo una pausa. Lo rechacé, en parte porque tuve que rescatar a mi tripulación del North Blue después de que nos separamos. Déjame decirte algo, no creo que haya nadie más fuerte que yo a este lado del Grand Line, y no estoy siendo arrogante. La mirada de Vivi se endureció con una determinación desesperada. Miró más allá de Luffy y directamente a Naruto. Si Luffy falla, vencerás a Crocodile. ¡Oigan! Gritaron Usopp y Nami al unísono. El resto de los sombreros de paja se volvieron hacia Vivi, sorprendidos y protestando en nombre de su capitán. Naruto sostuvo la mirada desesperada de Vivi. Me encargaré de ellos si las cosas empeoran. No perderé contra Crocodile. Dijo Luffy con rostro firme mientras miraba a Vivi tranquilizándola. Naruto lo miró fijamente un buen rato antes de hablar, con un tono clínico. Por lo que he oído, el único que ha vencido a Crocodile ha sido el viejo Barba Blanca. Después de eso, Crocodile se convirtió en señor de la guerra y se quedó en Arabasta durante años. Si está oxidado y tienes suerte, te veo venciéndolo, Luffy. La tensión del momento se disipó lentamente, pero el peso de la declaración anterior de Naruto persistía. Nami, siempre pragmática, fue la primera en romper el silencio. Frunció el ceño. Espera, Naruto, tú y Yamato han mencionado a los Yonko. ¿Qué son exactamente? Hablas de ellos como si fueran un tipo de pirata completamente diferente. Sanji encendió un cigarrillo, dio una calada lenta antes de exhalar una bocanada de humo. Sí, me preguntaba lo mismo, añadió con tono serio. Vi a un señor de la guerra antes, pero este Barba Blanca parece estar en otro nivel. ¿Qué son estos Yonkos? Yamato respondió primero a Nami, cuya expresión se tornó sombría al hablar por experiencia propia. Algo mucho más grande, dijo. Mi padre, Kaido, es un Yonko. No solo es dueño de unas pocas islas. Controla todo el país de Wano, utilizando a su gente y sus recursos como fábrica de armas. El territorio de un Yonko es su reino, y todos los que lo habitan le sirven, de una forma u otra. Yamato asintió, retomando la conversación donde Naruto la dejó. Todos rivalizaban con el rey pirata, Gold Roger, cuando aún estaba activo, especialmente Barba Blanca. Durante mucho tiempo, solo eran tres: Barba Blanca, Big Mom y Shiki, el león dorado. Mi padre, Kaido, fue quien ocupó el puesto de Shiki después de que los marines finalmente lograron capturarlo. Durante un tiempo, volvieron a ser solo ellos tres. Luego, hace unos 4 años, Shanks el pelirrojo se unió a sus filas. Fue entonces cuando se les llamó los 4 emperadores. Los Yonko. Luffy, que había estado atiborrándose, se quedó paralizado de repente, con un trozo de pescado a medio camino de su boca. Shanks. Gritó, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. Shanks. ¿Conoces a Shanks? Nami lo miró desconcertada. El que te dio su sombrero es un emperador. Usopp se quedó boquiabierto. Espera, pelirrojo, ¿te refieres a los piratas pelirrojos? Mi papá, Yasop, está en esa banda. Balbuceó, con una expresión de inmenso orgullo y sorpresa en el rostro. ¡Guau! Mi papá está en la banda de los 4 emperadores.
De joven princesa, mi padre me advirtió sobre ellos, dijo Vivi con voz llena de aprensión. Me dijo que enfadar a un yonko sería un suicidio para cualquier reino. Sanji no dijo nada, pero dio una calada larga y profunda a su cigarrillo. El humo se enroscó alrededor de su rostro mientras procesaba la inmensa escala de los poderes que gobernaban los mares hacia los que se dirigían. Zoro, que había estado puliendo en silencio a Wado y Ichimonji, se detuvo antes de preguntar en voz baja y seria. Son más fuertes que el espadachín más fuerte del mundo, Aokeye Miauk. Naruto hizo una pausa, considerando la pregunta. No estoy seguro de su fuerza personal, dijo pensativo. Pero oí mencionar su nombre en el barco del viejo Barba Blanca. Dicen que él y Shanks solían tener legendarios duelos de espadas constantemente, cuando Shanks aún conservaba ambos brazos, y luego Miauk dejó de desafiarlo después de que perdiera uno. La mano de Zoro se tensó sobre la empuñadura de Wado Ichimonji mientras su mirada se posaba en Naruto, aguda y evaluadora. Peleaste contra Kaido, posaba en Naruto, aguda y evaluadora. Peleaste contra Kaido, afirmó, no una pregunta, sino un hecho. ¿Qué tan fuerte eres con la espada? Naruto sostuvo la intensa mirada de Zoro, con una leve sonrisa, casi irónica, en sus labios. Solo hace unos 9 años que cogí una espada, admitió, con un tono despreocupado a pesar del peso de la confesión. Se encogió de hombros. Es una herramienta útil, pero no es mi arsenal más fuerte, en fin, dijo Naruto, y luego se volvió hacia el resto de los sombreros de paja. Deberían pescar algo antes de que saque algo de la despensa. Necesitan comer y beber bien antes de ir al desierto de Arabasta. Yo puedo con ello, pero no estoy tan seguro de ustedes, y eso los incluye a ustedes también. ¿Qué? Se quejó Ulti. Naruto le respondió con una sonrisa. Si puedes correr durante 3 días sin parar bajo el desierto sin comida ni agua como yo, entonces probablemente puedas manejarlo. La respuesta de su propia tripulación fue de una familiaridad cansina. Ulti simplemente puso los ojos en blanco, Yamato soltó una carcajada orgullosa, y Peichuan simplemente suspiró como si lo hubiera oído 1000 veces. Tama simplemente sonrió radiante, mirando a su hermano mayor con admiración. Los sombreros de paja, sin embargo, reaccionaron de manera muy diferente. Nami y Usopp retrocedieron un paso, pálidos de sorpresa. Vivi se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de par en par, incrédula ante la inhumana afirmación. El cigarrillo de Sanji casi se le cae de los labios, mientras que Zoro, instintivamente, se dirigió a sus espadas, con una mirada aguda y cautelosa. Incluso la habitual sonrisa despreocupada de Luffy flaqueó, reemplazada por una mirada de puro asombro. Al ver sus expresiones de horror, Naruto echó la cabeza hacia atrás y rió, una risa fuerte y despreocupada que parecía completamente fuera de lugar. ¿Qué pasa con esas caras? Rió entre dientes. Esto no es nada especial. Es algo que un chunin común y corriente de mi aldea puede hacer. La voz de Nami tembló al dar otro paso atrás. Una persona normal de tu aldea puede hacer eso. Tú creciste con monstruos. Usopp asintió frenéticamente a su lado, con el rostro pálido y cubierto de sudor. La risa de Naruto se apagó, su sonrisa se transformó en algo más melancólico. Negó con la cabeza lentamente, su mirada se desvió hacia el infinito horizonte del mar. No, dijo, con voz tranquila, con un dejo de vieja tristeza. Te equivocas. Yo era el monstruo para ellos cuando era niño. Volvió a mirar los rostros atónitos de los sombreros de paja, con una leve sonrisa agridulce en los labios. Pero todo eso es cosa del pasado, añadió. Ya lo superamos. Un silencio denso invadió la cubierta, roto solo por el suave chapoteo de las olas. La mirada de Naruto volvió al océano, con ojos distantes. Extraño Konoha, ay, los peces no pican, gimoteó Luffy mientras volvía a pescar, con el estómago rugiendo como un trueno lejano. Tengo muchísima hambre. Es porque te comiste todo el cebo, idiota. Espetó Usopp, tirando de su sedal con fuerza. Vivi bajó corriendo las escaleras, con expresión preocupada. ¿Qué tal? ¿Ya pescaste algo? Su mirada se posó en las líneas y vio a Karue siendo usado como cebo. Kuboak. Vivi entonces apartó a los 2 chicos de un empujón, con el rostro furioso al ver a su fiel pato, Karue, colgando miserablemente sobre el agua. Karue. ¿Crees que podríamos atrapar un tiburón? Se preguntó Luffy en voz alta, completamente imperturbable. Realmente quiero atrapar un rey del mar, agregó Usopp, su desesperación olvidada en una nueva ola de ambición.
El hermano mayor Naruto dice que necesitas un buen cebo para atrapar un buen pez, dijo la pensativa voz de Tama desde detrás de ellos. Antes de que Vivi pudiera desatar toda su ira, una figura furiosa irrumpió en la cubierta. ¿De verdad están usando un pato como cebo?, gruñó Ulti, con los cuernos erizados de irritación. Es la mayor estupidez que he visto en mi vida. No esperó respuesta y se unió a Vivi para infligir un castigo conjunto que dejó a Luffy y Usopp despatarrados. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, una figura gigantesca irrumpió en la superficie del agua. Chapoteo. Un pez espada, lo suficientemente grande como para alimentar a ambas tripulaciones durante una semana, voló por los aires. Antes de que pudiera estrellarse contra la cubierta, Pei Chuan lo interceptó, aterrizando silenciosamente en la barandilla con el pez gigante al hombro y su hacha Kabutoari reluciendo. Hizo un breve, casi imperceptible, gesto de satisfacción. ¡Guau! ¡Genial! Luffy, Usopp y Tama vitorearon, olvidando sus anteriores disputas. «Oye, cocinero», gritó Zoro. «Ya tenemos cena». Sanji salió de la cocina con los ojos brillantes. ¡Magnífico! Un glorioso pez espada. Con esto, prepararé un festín digno de las bellas damas. Naruto se apoyó en la barandilla del barco, con una sonrisa perezosa en el rostro, mientras observaba a Usopp transportar con orgullo el enorme pez hacia la cocina. Era una buena captura, lo suficientemente grande como para alimentar a ambas tripulaciones y algo más. Estaba a punto de ofrecerle ayuda cuando Ulti se adelantó, limpiándose las manos en un delantal. Se movía con una gracia fluida y segura que llamó la atención de Naruto. «Qué buena pesca, ceja rizada», le dijo a Sanji, con su habitual tono cortante suavizado por una sonrisa segura. «Se merece 2 chefs, ¿no crees?». Sanji, que había estado inspeccionando el pescado, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Naruto no vio un desafío, sino un destello de respeto mutuo. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Sanji. «Solo si puedes seguirme el ritmo, Ulti-san». Naruto se rió para sí mismo. Esto iba a ser interesante. Observó desde la cubierta cómo la cocina se transformaba en una danza silenciosa y rítmica. Sanji era un torbellino de precisión, su cuchillo deslizándose entre las verduras, cada rebanada increíblemente fina. Naruto nunca había visto a nadie moverse así fuera de un combate shinobi de alto nivel. Entonces centró su atención en Ulti. Trabajaba con una gracia distinta, poderosa, decidida y eficiente. Con un solo movimiento perfecto, bajó un pesado hacha, cortando el pescado en filetes impecables sin desperdiciar esfuerzo. Vio que Sanji interrumpía su trabajo, con la voz entrecortada mientras la observaba. «Una técnica interesante», comentó Sanji, con un dejo de genuina curiosidad en la voz. «Cuánta fuerza, y aún así el corte es impecable». Ulti levantó la vista de su trabajo, con un destello de diversión en los ojos. Hay más de una manera de mostrar respeto por un ingrediente. Tomó sus especias y espolvoreó el pescado con una mezcla de polvos ardientes con los dedos, de forma ingeniosa y deliberada. «Esa es una combinación atrevida», observó Sanji, con su mente crítica de chef analizando sus elecciones. «El picante podría eclipsar las delicadas notas del pescado». «No lo hará», respondió Ulti con calma, con la concentración intacta mientras colocaba los filetes en la parrilla. «El carbón de la llama lo equilibrará. Crea un toque ahumado que complementa el picante. Ya verás». Sanji no dijo nada más, pero Naruto lo vio observándola. Su escepticismo anterior había sido reemplazado por una mirada de admiración impresionada. Ya había juzgado sus métodos antes, pero ahora veía el instinto, el talento puro tras su poderosa técnica. No solo estaba cocinando, estaba dominando el fuego. Una hora después, se presentó un magnífico festín en la cubierta. El plato final fue una obra de arte, un testimonio de su cocina compartida. El elegante pez espada a la plancha de Sanji, adornado con un remolino de salsa de mantequilla y limón, reposaba junto a las porciones perfectamente asadas de Ulti, cada pieza con el hermoso tono entrecruzado de la llama. Antes de que nadie pudiera agarrar un plato, Luffy abrió los ojos de par en par. Con una alegre comida. Extendió los brazos por la cubierta como gomas elásticas, arrebatando la comida de los platos a una velocidad inimaginable. Pero antes de que Luffy pudiera tragar la montaña de pescado que había apilado en su plato, 2 palillos silbaron en el aire con precisión milimétrica. Golpe. Golpe.
Se incrustaron sin hacer daño en la cubierta de madera, inmovilizando sus brazos estirados en su lugar. Luffy se quedó paralizado, con las mejillas hinchadas por la comida. «Oye, ¿qué pasa?», protestó, con las palabras apagadas. Naruto se recostó contra el mástil, sosteniendo con indiferencia otro par de palillos entre los dedos. «Guarda algunos para los demás, cabeza de goma», dijo frunciendo el ceño. En ese momento, Ulti avanzó con paso firme, blandiendo su espátula de cocina amenazante. Entrecerró los ojos al ver a Luffy y luego se giró hacia un aterrorizado Chopper que intentaba esconderse detrás de Usopp. «Escucha, sombrero de paja», gruñó Ulti con voz grave. «Si te lo comes todo antes de que nos saciemos, te juro que cogeré esa comida de emergencia y lo prepararé yo misma para un guiso de venado. Esteado de venado», gritó Chopper, con los ojos desorbitados mientras corría tras Zoro para protegerse. Luffy hizo un puchero, retrayendo los brazos estirados mientras Naruto tomaba los palillos de la mesa. «Bien», refunfuñó, aunque seguía con la mirada fija en la comida. «Pero sigo comiendo». Su paciencia duró apenas 2 segundos antes de que su mirada volviera a los platos. «Con un decidido pero sigo teniendo hambre». Aprovechó de nuevo el festín a la velocidad del rayo. Naruto solo suspiró, negando con la cabeza. Parecía más exasperado que enojado mientras sutilmente hacía una señal con la mano. «De acuerdo, tú lo buscaste». Las manos de Luffy se congelaron a mitad de su estiramiento. Sus ojos se quedaron vidriosos por un instante, luego se iluminaron con una alegría pura y desenfrenada. Retiró las manos y comenzó a arrebatar el aire frente a él, llenándose la boca con gusto. «Ñam. Esto es lo máximo», gritó, con las mejillas infladas de comida imaginaria. «Qué jugosa está esta carne». ¿Qué le hiciste?», chilló Nami, señalando a Naruto con un dedo tembloroso. Los ojos de Usopp estaban abiertos de par en par por el terror. «Se está comiendo el aire. Le rompiste el cerebro». Al otro lado de la cubierta, Ulti se quedó mirando un segundo antes de estallar en una carcajada estridente. «Ja. Se lo merece. Qué gracioso». Yamato se limitó a reír, negando con la cabeza como si lo hubiera visto 1000 veces. Naruto se encogió de hombros y finalmente agarró un trozo de pescado. «Es solo un genjutsu simple. Una ilusión», explicó con calma. Dio un mordisco y añadió con indiferencia. «Estará bien. Lo desharé en 30 minutos. Eso debería darles tiempo a todos los demás para comer». Con Luffy felizmente ocupado con su festín invisible, una oleada de alivio y desconcierto invadió a la tripulación. Nami y Usopp intercambiaron una mirada nerviosa, pero al ver la tentadora variedad, se acercaron con cautela a la comida. Pronto, toda la cubierta se llenó de conversaciones y satisfacción mientras ambas tripulaciones disfrutaban de la magnífica comida. Vivi, que momentos antes estaba pálida de preocupación, no pudo contener una risita mientras Luffy masticaba con entusiasmo otro puñado de nada. «Está disfrutando mucho de esa comida inexistente», dijo, con una amplia sonrisa que finalmente se dibujó en sus ojos. Cerca de allí, Tama estaba sentada con un plato repleto, con los ojos abiertos de curiosidad mientras observaba a Chopper mordisquear un trozo de pescado a la parrilla. Ladeó la cabeza. «Oye, Chopper», preguntó. «Creía que eras un reno. ¿Por qué comes carne?». «Vaya», balbuceó Chopper, con un trozo de pescado en la pezuña. «Soy un reno. Pero también comí la fruta humano, así que puedo ser más como una persona». Infló el pecho con orgullo antes de añadir. «Al principio fue raro, pero la doctora dijo que necesito todo tipo de nutrientes para ser un gran médico. Así que incluyó la carne en mi dieta». La fiesta continuó, llena de risas y el tintineo de platos, mientras las dos tripulaciones compartían una comida bajo las estrellas. Vivi, sin poder contenerse, rió hasta las lágrimas cada vez que Luffy daba un mordisco entusiasta al aire y lo declaraba lo mejor que había comido en su vida. Fiel a su palabra, después de unos 30 minutos, Naruto vio a Luffy agarrar otra baqueta invisible y decidió que había aprendido la lección. Con un chasquido de dedos casual y casi imperceptible, liberó el genjutsu. Luffy se quedó paralizado a mitad de la masticación, mientras la comida invisible se desvanecía de sus manos. Parpadeó rápidamente, y sus ojos se aclararon al volver a la realidad. Bajó la mirada hacia sus manos vacías, luego a los platos casi vacíos en la cubierta. Una expresión de pura traición y horror cruzó su rostro. «¿Eh?», dijo con voz débil y confusa.
Luego se convirtió en un grito de pánico. Espera. ¿Dónde se fue toda la comida? Seguía comiendo. Ulti soltó una carcajada, golpeando la cubierta. Parece que alguien se perdió la cena. Luffy se giró hacia Naruto, con el labio inferior temblando en un puchero clásico. Me engañaste. Todavía tengo hambre. Naruto simplemente sonrió, arrojándole el último trozo enorme de pescado a la parrilla. Puedes quedarte con el resto. Luego Naruto observó a Luffy inhalar el resto de la comida en cuestión de minutos antes de eructarla. Mirando su barco anclado y su bandera, Naruto se puso de pie. Bien, nuevo plan, anunció, captando la atención de todos. 2 barcos navegando juntos, uno con mi bandera. Llamaría demasiado la atención. Un solo barco es menos amenazante. Se giró y saltó sin esfuerzo del Merry a la cubierta de su barco. Voy a coger algo de mi camarote y de la despensa. Desapareció dentro por un momento. Se oyeron maldiciones furiosas y apagadas desde dentro. Juro por Hashirama que, cuando recupere mi cuerpo, voy a sacrificar todo este mueble oxidado. Naruto emergió un momento después, con un pergamino en una mano y un saco de arpillera que se retorcía en la otra. Lanzó el saco, que aterrizó con un golpe seco en la cubierta del Merry. Quédate quieto, le gruñó antes de saltar al agua junto a su barco y desplegar el pergamino. ¿Qué hay en la bolsa?, preguntó Usopp, alejándose nerviosamente. Imbécil, gritó Naruto mientras enviaba un pulso de chakra a la intrincada fórmula del Fuinjutsu del pergamino. Jutsu de sellado, encerrar. El aire que rodeaba el barco relucía, y el enorme bergantín balandro pareció comprimirse, doblándose sobre sí mismo antes de ser absorbido por el pergamino con un último silbido. Naruto lo enrolló y lo guardó en su bolsillo como si acabara de guardar la ropa sucia. ¿Qué acabas de hacer?, chilló Usopp, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Él puso el barco en el pergamino, balbuceó Nami con los ojos abiertos. Vivi la miró boquiabierta. ¿Cómo es posible? Un barco tan grande no cabe en algo tan pequeño. Naruto simplemente se encogió de hombros al aterrizar en el Going Merry, recogiendo el saco que aún murmuraba. Es un jutsu de sellado. Los principios que lo sustentan son complicados para ti. Luffy terminó y, harto de la comida, ya estaba aplaudiendo. ¡Genial! Hazlo otra vez. ¿Quieres que hunda tu barco poniendo un barco más grande encima?, le preguntó Naruto con una ceja levantada. Oh. Tengo hambre otra vez. Luffy hizo una pausa, luego suspiró y volvió a... ¿Acabas de hacer callar a Luffy?, dijo Nami y rió entre dientes antes de que Sanji y Zoro se unieran a ella en risas. Un par de horas después, mientras navegaban durante el día, Vivi señaló con un dedo tembloroso hacia el horizonte. ¿Qué es eso de ahí?, se preguntó, con la voz tensa por la inquietud. Naruto siguió su mirada hasta una extraña y etérea nube verde que flotaba en el agua. Parece algodón de azúcar, vitoreó Chopper. Es un punto caliente, declaró Peichuan desde su posición cerca del mástil, con un murmullo monótono y sin impresionarse. Hay un volcán submarino debajo. A pesar de la explicación, Nami les indicó que navegaran directamente hacia el denso vapor. En el momento en que el Merry quedó envuelto, el aire se llenó de un olor a azufre. Justo cuando estaban a punto de emerger, una figura llamativa surgió de la niebla, aferrándose desesperadamente a Karue, quien seguía atado al sedal de Luffy. ¡Kuwak!, gritó Karue con puro terror. De verdad, esto se está saliendo de control, exclamó el hombre con voz teatral y aguda. Un día de estos tengo que dejar de saltar sobre cualquier pato que vea. Se soltó y cayó al océano con un fuerte chapoteo. ¡Ah! Ayúdame por favor. Sácame de aquí. No sé nadar. Se está ahogando, exclamó Yamato con expresión decidida mientras señalaba al hombre que forcejeaba en el agua. Oden jamás se quedaría de brazos cruzados viendo morir a alguien en el mar. Sáquenlo. Luffy, con todo su corazón en la mano, asintió con entusiasmo. Tiene razón. Tenemos que salvarlo. Un par de minutos después, el hombre extraño estaba empapado y jadeando en la cubierta. Oye, me salvaste. Gracias, Swan. El hombre era relativamente alto, con cabello negro corto y maquillaje, y vestía ropa de bailarina azul extravagante debajo de un abrigo rosa con una extraña figura de cisne de 2 cabezas en su espalda. El hombre dirigió su atención a Vivi, que estaba de pie en un balcón, por encima de todos los demás. Oh, bueno, ¿no eres linda? Me encantaría comerte enseguida. Vivi se encogió.
Uf, qué bicho raro. Luffy se rió entre dientes antes de decir, así que tú tampoco sabes nadar, igual que yo. Sí. El hombre respondió, comí una fruta del diablo. Usopp miró al hombre con interés. ¿En serio? ¿Qué tipo de comida comiste? Así es, respondió el hombre. Déjame mostrarte. Salió corriendo y le dio un golpe en la cara a Luffy, haciéndolo volar hacia atrás. La tripulación del sombrero de paja gritó de sorpresa y Zoro intentó agarrar sus espadas hasta que el hombre misterioso se tocó la cara y luego habló con la voz de Luffy, dejándolo paralizado. Espera, espera, espera. Te dije que este era mi poder. Y si me toco la cara con la mano izquierda, swish. La cara del hombre volvió a la normalidad. Naruto observaba atentamente, analizando la habilidad. Una transformación física completa, pensó, entrecerrando ligeramente los ojos. Es similar, pero al no transformar la ropa, es una habilidad limitada pero similar al jutsu de transformación, pero no necesita sellos manuales. Basta con un toque, y la copia es perfecta, aunque la ropa no se copia. Puede transformarse en objetos. Verás, comí una fruta del diablo. La fruta clonada. Dijo el hombre antes de tocar las caras de los otros sombreros de paja y transformarse en ellos. Al transformarse en Nami, se abrió la blusa para revelar el cuerpo transformado bajo el disfraz de cisne. Esto le valió un rápido puñetazo de la verdadera Nami. Lo siento, pero eso es todo lo que puedo mostrarles por ahora, pero para mi próximo truco, les mostraré mi función de memoria. Anunció el hombre, repasando una serie de caras que ya había tocado. Mientras el hombre cambiaba de rostro, se convirtió en uno que era un hombre majestuoso de mediana edad con barba y cabello largo y negro, y Naruto sintió que Vivi se estremecía y luego se ponía rígida por eso antes de que el hombre pasara al siguiente rostro y volviera a su rostro normal. ¿Qué te pareció mi truco especial? Declaró, guiñándole un ojo. Nunca se lo enseño a nadie, ¿sabes? Luffy, Usopp, Chopper y Tama tenían los ojos como platos. Olvidando su precaución, se lanzaron de inmediato hacia adelante, apiñándose alrededor del extraño en un caos de excitación. ¡Genial! Gritaron todos al unísono. Luffy agarró una mano del hombre y empezó a bailar, tirándolo en un torpe giro. Pronto, los cuatro eran una maraña de extremidades, riendo mientras intentaban imitar los elegantes movimientos de la bailarina. Esto no es broma. Gritaron Usopp y Chopper, con una mezcla de terror y asombro en sus rostros, mientras avanzaban torpemente en el baile. Nami simplemente suspiró, pellizcándose el puente de la nariz mientras murmuraba, «¡Idiotas!». De repente, la voz de Zoro gritó desde la cofa, «Oigan, viene un barco». Vivi miró al horizonte con expresión seria. «¿Es tuyo?», le preguntó al hombre extravagante. Se desenredó con gracia del grupo, y su expresión alegre se suavizó con una suave tristeza. «Oh. Ya es hora de separarnos. Qué lástima». Se puso las manos en las caderas, mirándolos a cada uno con genuino cariño. «Pero no estén tristes. Todo viaje tiene su fin. Solo recuerden una cosa, la amistad no se define por el tiempo», consoló a un Usopp que protestaba antes de saltar de vuelta a su nave. «No lloren, amigos». Naruto rió entre dientes al ver a Tama desanimarse por la decepción. Se acercó y le alborotó el pelo. «Parece que estás impresionada», dijo con una sonrisa. «Es una habilidad muy útil. Te enseñaré algo mejor, el jutsu de transformación. Se te dará de maravilla. Vamos, hombres», gritó el bailarín mientras su barco se alejaba a toda velocidad ante sus hombres que coreaban. «Sí, señor, señor 2, señor Bonkurei, señor». Hubo un gran silencio en el Going Merry mientras Naruto parpadeaba sorprendido. «Mr. 2», gritó Usopp, y el nombre finalmente resonó mientras Luffy se giraba sorprendido. «Ese tipo, es, el señor 2», murmura Vivi mientras cae de rodillas, se lleva la mano a la cara con frustración y resopla con preocupación. Luffy la miró y le preguntó, «Vivi, ¿no reconociste su rostro?». Bajó la mirada con desaliento. «No, nunca conocí al señor 2 ni a la pareja del señor 1. Tampoco sabía que tuviera poderes. Sin embargo, oí rumores de que era un Okama enorme, hablaba como un Okama y llevaba un abrigo de cisne con la inscripción Camino Okama en la espalda. ¿Está ciego?», preguntaron Yamato, Ulti y Pei-Chuan con expresión incrédula. Naruto se pellizcó el puente de la nariz al oír eso y murmuró, «Princesa, si eres tan obtusa, creo que la educación real te falló».
Uno de esos rostros pertenecía a mi padre, Cobra Nefertari, el rey de Arabasta. Imitó el rostro de mi padre. ¿Para qué demonios necesitaría el rostro de mi padre? No lo necesita, dijo Naruto con un suspiro. Baroque Works sí, mierda. Eso no está bien, se dio cuenta Pei-Chuan y se puso la gorra. Podría empezar una guerra con esa habilidad, es una gran amenaza. Dejamos escapar a un mal tipo, dice Usopp frunciendo el ceño mientras cruza el brazo. ¿Era nuestro enemigo?, preguntó Chopper sorprendido. Un enemigo así es una cosa, dice Nami con la voz tensa por la preocupación. Pero ¿qué pasaría si decide hacerse pasar por una de nosotras? Nunca volveríamos a confiar el uno en el otro. Es peligroso. Luffy solo gruñe, con expresión confundida. ¿Crees? Pero tiene una debilidad, dijo Naruto, con una voz tranquila que atravesó el pánico creciente. Todos se giraron hacia él. Su ropa no cambió al transformarse. Y solo puede imitar a las personas que ha tocado físicamente. Podemos usar eso. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Zoro. Menos mal que nos lo encontramos, añadió, recuperando la confianza. Porque ahora podemos preparar una estrategia y vencerlo en su propio juego. Naruto sonrió, con una luz traviesa brillando en sus ojos. Con un solo gesto de la mano, la cubierta estalló en nubes de humo. Una docena de clones de sombra se materializaron a su alrededor, y al instante siguiente, comenzaron a cambiar y transformarse. Sus formas se fundieron y reconfiguraron con una fluidez inquietante, transformándose en copias perfectas y vivientes no solo de su propia tripulación, sino también de los sombreros de paja. Un doble de Zoro le devolvió la sonrisa, mientras que un doble de Luffy le dedicó una amplia sonrisa. Usopp gritó, sus ojos prácticamente saliéndose de sus órbitas mientras se tambaleaba hacia atrás cómicamente hacia los clones transformados de Naruto. El cigarrillo de Sanji casi se le cae de la boca, y Nami se quedó boquiabierta. Chopper parpadeó, y la expresión de Vivi, normalmente serena, se iluminó con asombro. Incluso Zoro, quien rara vez mostraba más allá de una leve sonrisa, abrió los ojos de par en par casi imperceptiblemente. ¿Estás seguro de que no comiste la fruta todo? Usopp finalmente logró jadear, un coro de exclamaciones similares resonaron entre el resto de los sombreros de paja. Naruto rió entre dientes cuando uno de sus clones transformados, una réplica perfecta de Luffy, habló con la voz de Luffy. No es una fruta del diablo. Es un jutsu, no el poder de una fruta del diablo. El verdadero Naruto señaló a su tripulación. Mi tripulación puede distinguirme de alguien que usa un jutsu de transformación usando su Haki, o en el caso de Tama, percibiendo mi chakra. ¿Qué más puedes hacer?, preguntó Chopper con ojos asombrados. Entre muchas otras cosas, dijo Naruto, bajando la voz a un tono bajo, casi casual, que de alguna manera hizo que la declaración fuera aún más impactante, puedo convertirme en mujer. Y crea tormentas gigantescas con rayos rojos cuando se enoja. Exclamó Tama, recordando a Naruto lo que hizo al mezclar Haki con chakra. Ah. Y también camina sobre las paredes y el agua. Y siente emociones. Y crea. Comenzó Yamato, igualmente entusiasmado, antes de que Naruto los interrumpiera rápidamente. Oye, no reveles todos mis secretos. Se rió Naruto, levantando una mano. Entonces Pei-Chuan intervino. ¿Recuerdas lo que hizo cuando murió después de luchar contra Kaido? ¿Sí?, añadió Ulti, asintiendo vigorosamente. El capitán regresó una semana después como un fantasma de la carta vibre, buscando su cuerpo. Qué raro eres, Naruto, dijo Luffy mientras saltaba a su sitio habitual en el mascarón de proa de Merry, con su risa resonando en el agua. El aire está mucho más cálido ahora. Puedo sentir la aventura. Significa que nos estamos acercando, gritó Nami desde el timón, desplegando una carta náutica. Según la pose eterna, pronto deberíamos estar acercándonos a la costa de Arabasta. Chicos. Hoy, chicos. Tengo un caso grave de hay una flota gigante y todos vamos a morir. Chilló, con la voz quebrada por el pánico. Y es terminal. La calma de la tarde se quebró. Todas las cabezas se dirigieron hacia el horizonte. Un enjambre de puntos negros se transformó rápidamente en una armada formidable. Docenas de naves, todas con la misma siniestra insignia. Un par de espadas cruzadas bajo una calavera estilizada. Vivi, que había estado compartiendo un momento tranquilo con Karue junto a la barandilla, palideció. Un jadeo agudo y horrorizado escapó de sus labios. Vivi, ¿qué pasa?
Preguntó Luffy, con su habitual sonrisa despreocupada desapareciendo ante el terror absoluto que se dibujaba en su rostro. Su expresión se endureció al instante, y el miedo fue reemplazado por un destello de furia fría y acerada. «Son ellos», anunció con un gruñido bajo y firme mientras señalaba a la flota con un dedo tembloroso pero decidido. «Esa es la insignia de Baroque Works. Esos son los Villains. Usemos el cañón y lancémoslos a las profundidades del mar. Vamos», gritó Usopp, mientras jugueteaba con el cañón frontal de Going Merry. Luffy levantó el puño en el aire, con los ojos brillantes de una familiar sed de batalla. «¿Sí? Hagámoslos volar». Su declaración fue seguida inmediatamente por un rugido ensordecedor de su estómago. Se desinfló un poco. «Pero, deberíamos comer primero. Me muero de hambre». Una sonrisa burlona y sin humor se dibujó en los labios de Vivi. «No lo entiendes», explicó con voz aguda y una autoridad escalofriante. «Estos no son sus soldados habituales. Los millones son los ejecutores personales de los agentes oficiales. Todos y cada uno de ellos son asesinos empedernidos, mucho más fuertes que los millones a los que nos enfrentamos en Whiskey Peak. Son los únicos que pueden siquiera ser considerados para un ascenso a agente fronterizo», confirmó, con la voz ensombrecida mientras señalaba la extensa ciudad soleada a lo lejos. Nos acercamos a Nanohana, uno de los puertos más grandes de Arabasta. Un destello de alivio atravesó la tensión en la expresión de Naruto. Murmuró, con una sonrisa irónica en los labios mientras su mirada permanecía fija en el enemigo. «Menos mal que sellé mi barco. Baroque Works cree que son pan comido después del truquito de Sanji con Mr. Zero, así que pueden escabullirse». Yo. Soltó una risita seca. Un cartel de recompensa de 209 millones de vallas suele atraer la atención equivocada, sobre todo cuando se trata de cazarrecompensas. Le lanzó una rápida mirada a Zoro, quien respondió a su mirada con un silencioso y brusco asentimiento de total comprensión. «Muy bien, todos, escuchen», ordenó Zoro con voz grave y retumbante mientras su mano agarraba instintivamente las empuñaduras de sus 3 katanas. «Somos 13. No se pierdan entre la multitud». Rasgó una larga tira de tela blanca con un desgarre decidido. «Todos, átense una de estas. Ahora». «Es una gran idea, Zoro», declaró Nami, tomando un trozo de inmediato. Vivi asintió firmemente. «Así se acabará cualquier confusión». «Mi tripulación no lo necesitará», afirmó Naruto con una voz llena de confianza inquebrantable, «pero ustedes, los sombrero de paja, sí. Será la única forma de estar seguros si ese bastardo travesti del señor 2 intenta engañarnos». «¿Qué hago?», balbuceó Chopper, golpeando nerviosamente la cubierta con sus cascos. Tama hinchó el pecho y le dio una palmadita sonora y alentadora en la espalda. «Estás conmigo. Solo sígueme». Usopp se quedó boquiabierto. «¿En serio? Parece que la señorita tiene más agallas que tú, nariz larga», bromeó Sanji con una sonrisa suave, atando hábilmente una banda blanca alrededor del ala de Karoe como si estuviera adornando un buen plato. «Hay una cala al oeste», gruñó Peichuan, con voz ronca, mientras señalaba con un dedo gordo. «Es un lugar apartado. Escondemos el barco allí. Bien. Vamos a tierra, consigamos algo de carne y a salvar Arabasta». Rugió Luffy con renovado entusiasmo. Al instante, un torbellino de puñetazos y patadas lo atacó. «¿Acaso me estás escuchando?», gritó Nami, asestándole un puñetazo en la cabeza. «Nos enfrentamos a una organización secreta de asesinos. Tienes que controlar tu apetito por una vez en tu vida, idiota». Rugió Sanji, y su patada aterrizó de lleno en el otro lado de Luffy. «Vale, vale. Lo pillo», gimió Luffy, completamente imperturbable, mientras se frotaba con indiferencia los 2 nuevos bultos en la cabeza. Luego Naruto miró hacia Vivi, quien observaba todo con una sonrisa divertida. El pesado ancla se hundió en las aguas turquesas de la cala aislada con un chapoteo profundo y satisfactorio, y su cadena repiqueteó con fuerza en la repentina quietud. Con un último y pesado golpe sordo, la tabla de madera se estrelló contra la suave arena blanca de la playa. El aire, impregnado de un aroma a sal y flores desconocidas, se llenó de una energía nerviosa. Naruto se giró, buscando a Vivi con la mirada. Abrió la boca para ofrecerle una palabra de consuelo, una promesa de protección, pero el momento se vio interrumpido por un fuerte y extasiado sorbo a sus espaldas. «Comida».
Bramó Luffy, moviendo la nariz como un sabueso tras un rastro fresco. Era una mancha roja y pajiza, una bala de cañón de hambre pura y sin adulterar, lanzándose por el tablón hacia la playa antes de que nadie pudiera reaccionar. Luffy, idiota. Gruñó Naruto, acercándose para interceptarlo con un destello de genuina molestia en el rostro. Estuvo a punto de agarrar al capitán de goma por el cuello cuando se quedó paralizado, con todos los músculos de su cuerpo rígidos. Era una presencia familiar, una firma poderosa y ardiente. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro y fijó la mirada en Yamato. Ella imitó su expresión, con una excitación salvaje, casi salvaje, en sus ojos. Con un entendimiento mutuo y tácito, ambos metieron la mano en sus bolsillos y sacaron un pequeño trozo de papel desgastado, la Vibrecard de Ace, que latía con un ritmo tenue y constante. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Volvió hacia el barco y, con indiferencia, cogió el gran saco de arpillera que yacía inocentemente en la cubierta. Un gemido ahogado emanó del interior. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera?, preguntó una voz áspera y furiosa desde el interior del saco. La cabeza cercenada de Idan, despertada por el repentino movimiento, estaba claramente disgustada. Naruto se echó el saco al hombro. Hemos aterrizado, anunció, con una anticipación peligrosa y casi jubilosa en la voz. Y parece que estamos a punto de tener una pequeña reunión familiar. Nanohana. Restaurante Spice. Vean, la montaña de platos vacíos que se tambaleaba precariamente frente a Ace era un monumento a su voraz apetito. Estaba a punto de engullir un bocado enorme de comida cuando, de repente, se quedó paralizado a mitad de la masticación. Dos chakras familiares y brillantes, rebosantes de energía, le hicieron cosquillas en la periferia. Lenta y deliberadamente, levantó la vista. Una amplia sonrisa de incredulidad se dibujó en su rostro pecoso al ver una mata de pelo rubio y puntiagudo y a una mujer de pelo largo, blanco y azul, y prominentes cuernos rojos, de pie en la puerta. Ni hablar, rió Ace, con la voz apagada por un bocado de carne especiada. De pie junto a Naruto, Yamato sonrió radiante, igualando su amplia sonrisa. Lo consiguieron. Oden jamás perdería la oportunidad de ver a un amigo, declaró Yamato, entrando con paso seguro al restaurante con Naruto. Naruto rió entre dientes, un sonido cálido y familiar. Se acercó a la mesa de Ace y extendió el puño. Ace sonrió y lo devolvió con el suyo, luego se giró hacia Yamato, quien le dio un fuerte abrazo con palmadas en la espalda que casi lo manda a la torre de platos. Como si fuéramos a dejarte divertirte solo, dijo Naruto, acercando una silla mientras Yamato se sentaba frente a él. Tuviste suerte encontrando a TH. El buen humor de Ace se agrió al instante. Negó con la cabeza, con expresión sombría. Ni rastro. Ese cabrón es como un fantasma. ¿Y tú? Acabamos de atracar, suspiró Naruto, pasándose una mano por el pelo. El North Blue fue un auténtico fastidio. Ahora tenemos nuestra propia tripulación, aunque no lo creas. Y yo soy el primer oficial, añadió Yamato con orgullo. Las cejas de Ace se alzaron hacia la línea del cabello. ¿Un grupo? ¿En serio? ¿A quién más metiste en tu locura?, bromeó, recuperando la sonrisa. Tama está con nosotros y es una excelente aprendiz, dijo Yamato. Pei Chuan y Ulti también están aquí. Pero eso ni siquiera es lo mejor. Conocimos a tu hermano menor, dijo Naruto mientras balanceaba un cuchillo de mesa en la punta del dedo. Hicimos autostop a Arabasta con su tripulación. El trozo de carne que Ace tenía en la mano cayó de nuevo en su plato con un ruido olvidado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas con una repentina y abrumadora oleada de pura alegría. Luffy. ¿Conociste a Luffy?, exclamó, con su voz resonando por todo el restaurante y haciendo vibrar las mesas cercanas. Antes de que nadie pudiera responder, el animado ambiente del restaurante se enfrió. Una figura emergió de una densa y ondulante nube de humo. Un capitán de la marina, siempre indiferente, con dos grandes puros apretados entre los dientes. Vaya, vaya, gruñó el marine, con la voz ronca, mientras sostenía dos carteles de recompensa. Haz del puño de fuego, 550 millones. La paradoja de la humanidad, Uzumaki Naruto, 209 millones. Sé que el otro que está contigo tiene una recompensa de 90 millones. Dejó que los carteles cayeran al suelo, con su mirada penetrante y aguda, fijándolos en todos.
He estado persiguiendo a Sombrero de Paja por todo el paraíso, pero nunca imaginé que atraparía a tantos nombres importantes juntos. ¿Cuál es la conexión? La mano de Ace se dirigió instintivamente a su costado, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. Yamato, sin embargo, simplemente sonrió, con una luz salvaje y ansiosa en sus ojos mientras crujía los nudillos. Un desafío digno de Oden. Naruto simplemente se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano con una sonrisa perezosa y desafiante. ¿Hay alguna ley que lo prohíba, capitán?, preguntó Naruto, con un tono engañosamente ligero y totalmente exasperante. ¿Cuándo se volvió ilegal que los viejos amigos se reúnan? ¿O simplemente te sientes solo? Antes de que el marine pudiera replicar, una mancha roja y azul lo impactó con un estruendo que hizo estallar la pared trasera del restaurante. Cayó una lluvia de polvo y escombros, y cuando se disipó, el capitán, que mascaba puros, había sido lanzado a través de una hilera de casas. Ace contempló el epicentro de la destrucción. Allí, sentado felizmente entre los escombros con un plato robado de camarones y arroz, estaba su hermano pequeño, completamente ajeno al caos que acababa de causar mientras se atiborraba. Ace negó con la cabeza, con una expresión de exasperación pura y absoluta en el rostro. Yamato, en cambio, se echó a reír. Que Luffy haga su entrada. Ace dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Su reencuentro había sido oficial e irrevocablemente frustrado. La arpillera que estaba atada a la cintura de Naruto comenzó a maldecir y los ojos de Ace se dispararon cuando Naruto comenzó a discutir con ella sobre un olor. Una silenciosa y dentada grieta de pura oscuridad rasgó el tejido de la realidad. Se deslizó por el vórtice, su cuerpo fluido fundiéndose en la arena abrasadora. El calor opresivo del sol alienígena lo azotaba, y ante él se extendía un océano infinito de dunas doradas. No conocía esta tierra, pero su vasta y vacía desolación era perfecta. Un escenario ideal y aislado. Se concentró, explorando con sus sentidos el inmenso paisaje. A lo lejos, lo percibió, un débil pero inconfundible rayo de chakra, una señal familiar que había buscado durante lo que parecía una eternidad. Entonces, su enemigo mortal estaba aquí. A medida que más figuras pálidas pisaban la arena, Zetsu Negro emitió una orden silenciosa que resonó en su creciente ejército. Entierren. Extiéndanse bajo la arena y encuéntrenlo. En 3 días, esté donde esté, atacarán. Muéstrenme lo débil que se ha vuelto. El ejército de Zetsu Blanco se movió al unísono, miles de cuerpos se derrumbaron. Con una sincronía inquietante, comenzaron a excavar, fundiéndose con el suelo del desierto a medida que otros los seguían. Una risa gutural retumbó del Zetsu Negro. Podía sentir el poder de Madara vibrando dentro de su cuerpo, una fuerza más que capaz de acabar con la vida del chico con una facilidad despectiva. Pero ¿dónde estaba la satisfacción en una muerte rápida? No, quería observar. Quería ver a Naruto luchar contra una marea incesante, sentir la desesperación mientras los débiles de este mundo no lograban ayudarlo. Quería ver cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos antes de asestarle personalmente el golpe final y demoledor. La caza había comenzado, pero el verdadero deporte apenas estaba empezando. Desde un alto precipicio azotado por el viento, a kilómetros de distancia, la figura de la máscara blanca observaba el desierto distante. Vio como la grieta negra se cerraba, dejando el cielo intacto, de un azul abrasador una vez más. Una enorme sonrisa invisible se extendió por el rostro de Musasabi bajo la fachada impasible. Todo transcurría exactamente como lo había planeado y previsto. Sacó un caracol transpondedor blanco de debajo de su capa y lo activó. Los rasgos del caracol adoptaron la expresión de aburrimiento constante del almirante Kizaru. «Estará en Arabasta en 3 días, ¿verdad, almirante?», preguntó Musasabi con voz neutra y profesional. Una voz lenta y prolongada resonó en el caracol. «Ay, contraalmirante Musasabi. Sigue en Marineford. Acabo de irme». «Me voy ya», mintió Musasabi con naturalidad. «Mi red de inteligencia ha detectado una amenaza importante. Una organización secreta que opera en Arabasta, autodenominada Obras Barrocas. Como director temporal, debo investigar personalmente. Podría estar vinculada al ejército revolucionario. Arabasta lleva un tiempo al borde de una guerra civil». «Qué diligente de tu parte», dijo Kizaru lentamente antes de que se cortara la conexión. Musasabi guardó el caracol en su capa. Luego, lentamente, se quitó el guante de la mano derecha, revelando una marca negra en forma de diamante tatuada en la palma.
La contempló un instante antes de activarla. El diamante negro latía con intrincadas líneas negras se extendían desde él, recorriendo su brazo y su cuerpo en un resplandor solar y patrones geométricos como una placa de circuito impreso. Sintió la marca encenderse, y un torrente de experiencia y poder ajenos lo inundó. Fue una sensación embriagadora y abrumadora. Recordó el día que la recibió, un día en que todo se aclaró, el día en que comenzó su verdadero viaje. Este poder, su as bajo la manga contra todos, era un secreto que mantenía enterrado más profundamente que cualquier otro. Así obtuvo su Sharingan. Nadie sabía que lo había marcado. Ni siquiera Madon y Ka-5Ji tenían la menor idea de su cama. Esto era solo suyo. Marijoa. Castillo de Pangea, Sala de las Flores, un dolor repentino y abrasador atravesó el cuerpo de Inu, obligándolo a doblarse. Era una agonía invasiva y violenta. Un poder extraño surgió de la marca en forma de diamante en su mano izquierda, extendiendo con fuerza marcas negras sobre su forma prístina como una corrupción reptante. Su cuerpo se contorsionó, moviéndose contra su voluntad. De su espalda, grandes alas demoníacas brotaron, desgarrando sus túnicas inmaculadas. Una cola larga y puntiaguda azotó con furia pura, azotando el aire y arrancando pétalos de las flores. «Soy quien marca a los demás con poder», dijeron furiosos, con un pensamiento que era un grito silencioso de indignación. Esta sensación, esta energía invasiva, era inquietantemente similar al poder del abismo que otorgaban a sus propios peones. A través de esa conexión, podían sentir el eco débil y aterrorizado de sus subordinados, una cacofonía de confusión que se sumaba a su propia violación. Con una oleada de furia absoluta, el Haki del conquistador de Imu explotó, una ola de voluntad pura e inmaculada que aplastó las flores circundantes y sacudió los cimientos de la Tierra Santa. Las marcas negras que cubrían su cuerpo vibraron en respuesta al poder abrumador, brillando con un rojo maligno por un breve instante antes de ser repelidas con fuerza, encogiéndose y retrocediendo hasta quedar nuevamente contenidas dentro de la forma de diamante en su mano izquierda. Imu permaneció jadeando, sus alas y cola se retrajeron lentamente, su autoridad reafirmada, pero su santuario y su propio ser habían sido profanados. El dolor abrasador de las marcas negras que se arrastraban era una profanación que no se olvidaría. Era una violación sin precedentes. Cerrando sus inquietantemente ojeras, Imu no habló. No lo necesitaban. En cambio, proyectaron su voluntad, una orden silenciosa e imperiosa que atravesó la piedra y el acero, atravesó cada capa de seguridad, y golpeó directamente la mente de uno de los 5 ancianos. Saturno. Ven. Tras soltar el poder, Musasabi desactivó su kama. Las intrincadas líneas negras se retrajeron con la facilidad de la práctica, y el torrente de poder e información se desvaneció, dejándolo solo una vez más, con solo el viento y sus pensamientos. «Sé lo que pasará», susurró al viento en voz baja. «Y sé lo que debe pasar, todo está sucediendo tal como lo recuerdo», murmuró Musasabi al viento, con una voz grave y sombría que parecía engullida por el vasto vacío del desierto. «Tal como debe ser. Las piezas se mueven». Hizo una pausa, con un destello de algo parecido al dolor en su postura, aunque su máscara seguía siendo una fachada perfecta y sin emociones. Incluso ahora, el viejo científico Vegapunk y sus clones están encorvados, dándole los últimos retoques al nuevo brazo de Uzumaki Naruto, soltó una risita corta y sin humor. Ese testarudo capitán de la marina probablemente esté saliendo de la pared de un restaurante en Arabasta ahora mismo, escupiendo polvo y maldiciones. Una mosca persistente, pero solo una mosca al fin y al cabo. Un escalofrío, casi imperceptible, lo recorrió. Y el que se siente en el trono vacío, su agonía mientras nuestro karma comienza a sincronizarse y aún no se han acostumbrado al suyo, miró al cielo azul abrasador. En cuanto a Uzumaki Naruto, comenzará a recorrer el camino que pondrá en peligro a todos en este planeta. Se detuvo, cesando el torrente de visiones. Un largo y cansado suspiro escapó de sus labios, un sonido extrañamente humano proveniente de la figura enmascarada. Contempló el vasto y vacío desierto, invadido por una profunda soledad. Es agotador hacer esto solo. Ojalá todavía estuvieras aquí, murmuró, con el nombre como un fantasma en sus labios. No sé si tú o tu hermano están vivos o muertos después de lo que Boro recibió la orden de deshacerse de ustedes. Detesto la mala memoria que tengo a veces, Eida. Fin capítulo. No sé si tú o tu hermano están vivos o muertos.
¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. ¡Aún así son del público! ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!